Muy buenas tardes, amados hermanos. Dios bendiga grandemente a todos. Dios bendiga a su iglesia en este lugar. Que estos estudios de la Escritura siempre sean para nosotros, hermanos, como ese pan que necesitamos cada día. Y así como hoy, siempre busquemos de la palabra de Dios, busquemos fortalecernos y alimentarnos en ella. Vamos a continuar con nuestra serie de lecciones Cristianismo de la vida diaria, específicamente con nuestra lección Tome su cruz cada día. En el estudio, en la clase de la semana pasada, cerrábamos con Mateo capítulo 26, versículo 39, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Y decíamos, y es una realidad, Cristo estaba en esta declaración negándose a sí mismo. Él se estaba diciendo no a Él mismo. Eso es exactamente lo que nosotros debemos hacer. Debemos dejar que la voluntad de Dios vaya primero que nuestra propia voluntad. Hay muchas cosas que queremos, hay muchas cosas que anhelamos en la vida, pero todo lo vamos siempre a supeditar a la voluntad de Dios. Yo primero tengo que ver qué Dios quiere. Primero quiero hacer o considerar lo que Él quiere que yo haga, lo que Él quiere que yo sea. A donde quiera iré, dice por allí también un cántico. Pero para poder estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios, primero tengo que estar dispuesto a no hacer la mía. Ese es el primer paso. Debo tener esa disposición, debo trabajar en tener la disposición de decirme no, así como nuestros hijos no lo entienden. Cuando tenemos que decirles, hoy no, o eso no, o esa amistad no, o a ese lugar no, o eso no lo podemos comprar, eso no lo puedes tener o a eso no te puedes dedicar. Y patalean y reclaman y en el momento, ¿verdad?, en su ingenuidad, en su niñez, te odio, muy enojados, pero con el tiempo lo van entendiendo, con el tiempo van comprendiendo que simplemente buscábamos su bienestar, buscábamos lo que era mejor para ellos, y a veces demoran mucho en entenderlo. Solo cuando llegan a ser padres y tienen que empezar a decir no, entonces recuerdan cuando ese no a ellos les provocó muchas lágrimas, mucho enojo, no lo entendían, sentían que era una injusticia, etc. Entonces, el niño, por su inmadurez, por su ingenuidad, le cuesta decirse no a sí mismo, y es totalmente natural, es entendible. Sin embargo, nosotros ya no somos niños, nosotros no estamos en la misma condición que ellos. Nosotros ya deberíamos estar en una edad espiritual, o la mayoría de nosotros debería estar ya en una edad espiritual excepto, ¿verdad? Tenemos nuestro hermano, está recién convertido, está empezando la vida cristiana, pero la mayoría de los que estamos aquí ya estamos en un punto donde deberíamos entender verdaderamente que todo lo que Dios nos ha pedido que hagamos y todo lo que nos ha dicho que no debemos hacer son cosas para que nosotros podamos obtener el mayor premio, que eso lo vamos a considerar en esta clase, para que nos evitemos muchos dolores y sufrimientos en la vida, para que hagamos, en una sola frase, su voluntad. Citábamos Filipenses 2:5 al 8, recordando que Cristo viene a este mundo voluntariamente. También se niega a sí mismo cuando decide venir a la tierra a cumplir la voluntad de Dios, una voluntad que implicaba ser obediente hasta la muerte de cruz. Esa obediencia, hermanos, es demostrada sobre todo cuando las demandas son altísimas, cuando las situaciones son difíciles. Qué fácil, hermanos, es decirle a un niño, súbase al carro porque vamos a pasear, súbase al carro, alístese porque vamos a pasear, porque vamos a ir al lugar a donde él quiere ir, porque vamos a ir a comprarle lo que él quiere que le compremos. Allí la obediencia, el seguir la instrucción, realmente no es una prueba completa de la obediencia.
Entonces, cuando a nosotros, hermanos, venir a la iglesia, cantarle a Dios, leer la Biblia, orar, no nos representa en realidad una carga, no nos representa algo gravoso, como diría el apóstol, pues sí es obediencia, pero no es el mismo grado de obediencia que cuando vienen las situaciones que nos presentan ante dilemas, cuando ya las situaciones ponen en jaque nuestros deseos, cuando entra el miedo, la duda a nuestro corazón, cuando incluso la arrogancia de la vida, como diría Juan, o el deseo de la carne o el deseo de los ojos se opone a lo que Dios ha pedido de nosotros. Y entonces tenemos que decidir o hacer la voluntad de Dios o hacer la nuestra. ¿Usted se imagina que Cristo en Getsemaní se hubiera retractado? ¿Usted se imagina que esa noche Él hubiera dicho, no puedo hacerlo, no quiero hacerlo, no lo haré? ¿Qué sería de todos nosotros? Él había cumplido la voluntad de su Padre, había estado sujeto a muchas privaciones, a muchas situaciones, ¿sí? Había vivido escasez, había vivido en la pobreza, siendo atacado por enemigos, todo lo que sabemos que experimentó el Señor. Tentado en todo según nuestra semejanza, dice Hebreo. Pero cuando llegó el momento de enfrentar la cruz, llegó el momento cúspide. Todo eso que Él había hecho, enseñar, sanar, privarse de tantas cosas, sí, todo eso era obediencia a Dios. Todo eso, hermanos, es ejemplo para nosotros, es enseñanza vital. Dijo Pedro, solo tú tienes palabras de vida eterna. Pero, si hubiera dicho no a la cruz, entonces todo lo demás, ¿en qué hubiera quedado? ¿Qué hubiera pasado con todo lo demás? Hemos estado aprendiendo, recordando la historia de Saúl. Saúl no todo el tiempo fue desobediente. Tuvo algunos años y en muchas cosas Saúl hizo lo que Dios le pidió o lo que se esperaba de él como rey del pueblo de Dios. Pero cuando comenzó a desobedecer y se mantuvo en esa línea de desobediencia, todo lo que él había hecho anteriormente, ¿qué había pasado allí? David había sido fiel a Dios, había mostrado una vida de obediencia a Dios, pero llegó un momento en que se equivocó y tomó malas decisiones. Pero a diferencia de Saúl, como hemos estado viendo, ¿qué hizo él? Cuando se equivocó, cuando cayó en desobediencia, pudo volver y reconocer: he pecado contra Jehová y voy a restaurar mi vida, voy a restaurar mi relación con Dios. Y luego se mantuvo en esa fidelidad que pudo transmitirle a Salomón diciéndole: tienes que andar en el camino de Jehová, tienes que ser fiel, tienes que ser obediente a Él. Hermanos, podemos estar muchos años en la iglesia, podemos hacer muchas cosas y obviamente todas son parte de nuestra obediencia a Dios. Pero no hay un momento más importante que cuando esa obediencia es puesta a prueba. Puesta a prueba en situaciones verdaderamente desafiantes. Por eso hemos estado también citando Lucas capítulo 9 y hablando acerca de el que ama más a lo más importante que pueda tener en esta vida, a su familia, incluyendo a sus progenitores, a sus parientes, a su pareja, a sus hijos, y dice incluso a su propia vida. Si ama esas cosas más que a mí, ¿qué dijo Jesús? No es digno de mí. Pero ¿cuándo hemos sido desafiados nosotros a tener que elegir entre el esposo o la esposa y Dios? Entre padre y madre y Dios, entre nuestro cónyuge y Dios, o nuestros hijos y Dios. Y sobre todo, ¿cuándo en la vida se nos ha presentado una ocasión en tener que elegir entre conservar nuestra vida o darla por Dios? Hasta ahora ha pasado usted ese desafío. Quizá alguno o alguna podrá decir: bueno, hermano, yo sí he tenido que decirle no a mi familia, yo sí he tenido que decirle no a mi pareja para poder seguir adelante fiel a Cristo. Y eso no es fácil. Eso, hermanos, es
una situación que es indescriptible, solo la puede entender la persona que la está viviendo. Y en nuestra congregación, en muchas congregaciones es lo típico. Se convierte la esposa, pero el esposo no se convierte. Algunos son tolerantes, pero algunos otros les hacen vivir una vida muy complicada donde los ponen prácticamente a elegir o las ponen a elegir entre Dios y ellos. Eso no es para nada fácil. Hay hijos que toman la decisión de seguir a Dios, pero sus padres no. Y sus padres probablemente están en desacuerdo y le van a hacer pasar momentos muy difíciles. Y esos son los momentos en los que hay que decidir. Entonces, hermanos, esta clase realmente, y sobre todo este punto donde estamos hablando de la cruz que llevó Cristo, se torna más relevante cuando yo tengo que tomar verdaderamente decisiones y donde yo tengo que abandonar cosas y donde yo tengo que, por ende, sufrir a un punto en el que no tiene fe en Dios, el que no tiene amor por Dios, el que no le teme a Dios, va a tomar el camino más fácil. Va a tomar el camino de volverse atrás. Va a tomar el camino de vivir un cristianismo, entre comillas, nominal, solo de nombre, solo de apariencia, pero que no me comprometa demasiado, que no me pida demasiado. Dios o Jesús particularmente hizo todo lo que hizo para cumplir la voluntad de Dios. Y nosotros, ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar? ¿Hasta dónde? Si estudiamos lo que Él sufrió en la cruz, nos preguntamos, ¿y yo hasta dónde estaría dispuesto a llegar por Él? Si la llovizna me va a detener, si el cansancio del cuerpo me va a detener, si una crítica de mi familia me va a detener, si el gesto malo de un pariente me va a detener, si la burla de mis amigos me va a detener, si yo no quiero sufrir diciendo no a esas personas, si yo no quiero sufrir el agravio, vamos a llamarle así, de tener que darle la espalda a cosas que yo anhelé, que yo quise, pero que entran en conflicto directo con la voluntad de Dios, nunca, y ya lo hemos dicho aquí, nunca voy a estar dispuesto a dar la vida por Cristo. Si no voy a tomar ese paraguas y salir, no voy a dar la vida por Cristo. Si no voy a suspirar y decir, puedo hacer un esfuerzo más para ir y cumplir con la voluntad de Cristo. Voy a poner a un lado esto que tanto me pide el cuerpo, esto que tienen todos los demás, pero que tenerlo yo estorbaría mi vida cristiana. Voy a hacerlo. Es allí donde verdaderamente puedo decirle a Cristo, yo estoy siguiendo tus pisadas. Cuando salgo de mi zona de confort, cuando lo arriesgo todo, cuando dejo todo atrás. Hermanos, ir a la cruz implicaba ya el fin del ministerio terrenal de Cristo. Ya no iba a estar comiendo en la mesa de de la familia en Betania, Lázaro y sus hermanas. Ya no iba a compartir con sus discípulos un alimento como cada vez, esos recorridos como cada vez. Ya no iba a vivir muchas cosas, ya no iba a poder también, obviamente, enfrentar algunas otras cosas, o no las iba a tener que enfrentar, pero decidió ir a la cruz sin mirar atrás. Una vez se levantó del Getsemaní, no volvió a sentirse de esa manera y llegó hasta el final. Y ojalá nosotros, al reflexionar en estas cosas, podamos levantarnos de esa banca para no volver a sentir que las demandas de nuestro Señor son demasiado altas, demasiado exigentes, que la cruz pesa demasiado, porque hermanos, realmente no hemos cargado todo el peso de la cruz. ¿Recuerdan lo que les decía de que algunos tienen estos dramas de la crucifixión, pero la cruz que cargan lleva rueditas? Bueno, así
Así cargar la cruz, pues es otra experiencia. Entonces quizás, dicho metafóricamente hasta cierto punto, nuestra cruz ha sido llevada con cierta facilidad, con cierta comodidad. Pero es cuando el camino se hace más largo, es cuando ella se hace más pesada, es cuando ya empieza a hacernos la llaga, que tenemos que tomar la decisión de ¿sigo adelante porque esto es lo que implica el cristianismo? Sí, esto es lo que implica el cristianismo, la autonegación. Y desde una perspectiva física, nosotros somos como Cristo en Getsemaní. Realmente, hermanos, pasamos la vida cristiana como Él vivió su ministerio terrenal. No sé si Él diariamente estaba pensando en los sufrimientos de la cruz, pero sí sé que en Getsemaní fue donde tuvo aquel choque emocional, tuvo aquella situación tan límite donde dice que sudaba como grandes gotas de sangre. Entonces, si Él estaba recordando lo de la cruz, y seguro sí, porque le decía a sus discípulos que tenía que llegar ese momento, no lo vivió como lo vivió ese momento en Getsemaní. Igual nosotros sabemos que en cualquier momento podemos ser desafiados a elegir. Tenemos que ser desafiados a sufrir por la causa del Señor. Pero hemos llegado a ese punto, ¿no? El escritor de Hebreos le dice a sus lectores: ustedes todavía no han sostenido una lucha hasta la sangre. Aún no han llegado allí, pero podían llegar. Hermanos, la preparación para ese momento comienza hoy. Hoy es que le decimos a Cristo: Señor, yo llevo varias semanas ya estudiando con el hermano este tema, y es un llamado que usted me está haciendo a entender lo que implica esta decisión de ser cristiano, y yo la acepto. Ese compromiso que hice en el bautismo lo vuelvo a renovar hoy. Señor, estoy dispuesto por usted a llegar a donde tenga que llegar. Primera de Pedro 4:12 nos dice que incluso no nos debe sorprender el fuego de la prueba, como si fuera algo que nadie nos había avisado o nadie nos había advertido. Jesús dijo que nuestro espíritu siempre va a estar dispuesto o está dispuesto a cumplir la voluntad de Dios, pero que debemos estar vigilantes porque nuestra carne es débil, es pobre, es poco colaboradora. Mateo 26:41. Recuerde también la declaración del apóstol Pedro. Cuando él fue desafiado por el Señor, o estaban siendo desafiados los discípulos, él sale en medio de todos ellos y dice: yo estoy dispuesto a morir por ti si fuera necesario. Mateo 26:69 al 75. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Alguien recuerda? Yo por ti estoy dispuesto incluso a dar la vida. Estoy dispuesto a morir si es necesario, dijo Pedro. Otro evangelista dice: y otros dijeron también lo mismo. Siempre Pedro toma la iniciativa, pero dice que otros también dijeron, ya que lo dijo Pedro, sí, correcto, nosotros también daríamos la vida. Pero ¿qué le dijo Jesús? ¿Cuál fue la respuesta? Muy resumida, ¿cuál fue la respuesta? ¿Tú vas a dar la vida por mí? Te voy a decir algo. Cuando llegue el momento de dar la vida por mí, que no lo has tenido que hacer de aquí para atrás, cuando llegue el momento de dar la vida por mí, esto va a pasar. ¿Qué le dijo Jesús? A ver, ¿qué le dijo Jesús a Pedro? ¿Tú vas a dar la vida por mí? Yo te voy a decir qué va a pasar cuando tú veas tu vida en riesgo por mí. Yo te voy a decir qué va a pasar. ¿Qué le dijo? Ya, hermanos, no puedo darles más pistas. ¿Te acuerdas la hora a la que los gallos cantan? Sí. Bueno, a esa hora vas a ser desafiado a dar tu vida por mí. ¿Y sabes qué vas a hacer? Me vas a negar. El otro evangelista complementa y dice: no solo a esa hora, es que el gallo va a cantar tantas veces y él le va a negar 3. Y sabemos lo que pasó, hermanos.
Sabemos lo que pasó. Jesús le advierte para que Pedro esté preparado y Jesús nos advierte a nosotros para que estemos preparados. Jesús le advierte a nuestro hermano Adrián para que esté preparado. La vida cristiana no significa que todas mis deudas van a quedar saldadas, que nunca voy a tener problemas de salud, que mi familia no se va a poner en contra, que mis amigos no se van a poner en contra. La vida cristiana tiene muchas dificultades porque vivimos en un mundo, que está atestado de pecado, de maldad, y que también está bajo una maldición. Por lo tanto, el dolor, la enfermedad, el sufrimiento desafía a todas las personas. Entonces, hermano, me convertí, y si no hay un cambio en eso, entonces, ¿de qué se trata? Pues se trata de que la diferencia entre el resto del mundo y nosotros, que enfrentamos prácticamente los mismos desafíos o los mismos problemas y muchas causas del mismo sufrimiento, la diferencia es que nosotros tenemos la esperanza, por haber obedecido a Dios, de ir a un mundo mucho mejor. Esa esperanza solamente la tiene el que carga su cruz ahora y se niega a sí mismo ahora. No está abierto a nadie más. Pedro, hermanos, en el primer desafío fracasó, pero también sabemos que en una segunda ocasión en que lo maltrataron junto con su amigo Juan y lo amenazaron, personas que estaban dispuestas a acusar a un hombre para que los romanos lo crucificaran, ¿qué dijo Pedro en esa segunda ocasión? ¿Alguien recuerda? ¿Qué dijo Pedro? Les mandamos que no enseñen más en ese nombre. No queremos que llenen a Jerusalén de esa doctrina, ni que hablen de ese hombre. Donde sigan hablando de él, van a sufrir las consecuencias. ¿Cuál fue la respuesta del apóstol Pedro? Le dieron una respuesta que, hermanos, es una respuesta doble, porque tanto por un lado tiene lo que queremos tomar hoy, que es la determinación que Pedro no tuvo en el primer desafío de su vida, y lo segundo es que le da una lección también a aquellos que le están amenazando, porque ellos no deberían estarse oponiendo a la predicación del Evangelio, porque se están oponiendo a Dios. Dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El mismo Pedro, pero un Pedro que no tiene ya el mismo corazón. En la primera ocasión no entendía realmente el nivel de compromiso. Incluso, quién sabe si entendía la realidad del peligro. Pero una vez visto a su Señor victorioso, a partir de allí, hermanos, él y todos los demás nunca más dudaron, nunca más temblaron ante la espada, nunca más se acobardaron ante las amenazas. A partir de allí estaban dispuestos a dar su vida. No dejaremos de decir lo que hemos visto y oído. Hermanos, esa es la convicción que busca Dios también en nuestras vidas, en nuestros días. De la misma manera, para el cristiano hay cosas que van a surgirle en el camino y debe tomar la decisión correcta. El reino de Dios y su justicia deben tener precedencia sobre todas las demás cosas. Mateo capítulo 6, versículo 33. La salvación del hombre solo se puede obtener en el reino de Dios, en su iglesia, dice Juan capítulo 3, 3 al 5, como muy bien lo sabemos, igual que muchos otros pasajes. Y esta conducta justa de poner al reino de Dios primero, porque entendemos que allí está la salvación, es la que va a traer toda la oposición, el desafío, los retos que nos van a poner en el dilema de tomar decisiones. La iglesia de Dios es columna y baluarte de la verdad, dice Pablo en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 15. Y esta decisión de estar a favor de Dios
defendiendo la verdad, plantándole cara al que quiera desacreditar, al que quiera burlarse o al que quiera pervertir el mensaje del reino de Dios, hermanos, nos va a traer persecución. No necesariamente tienen que crucificarnos, ni quemarnos en una hoguera, ni soltarnos en un patio donde haya animales salvajes. La persecución se puede presentar de muchas maneras dolorosas, desafiantes, y nosotros debemos tener ya una decisión tomada antes que ese momento llegue. ¿Y cuál es esa decisión según nuestro contexto de clase? Negarnos a nosotros mismos. Cuando predicamos, defendemos y promovemos la verdad, recibiremos oposición de parte de aquellos que aborrecen la luz y promueven el error o promueven la maldad o están complacidos en el pecado y la injusticia. Puede tratarse de personas en nuestra casa, puede tratarse de personas en nuestro trabajo, en la calle o la sociedad en general. Pero hermanos, vamos a ser mal vistos, desagradables. Vamos a ir, Dios mediante, a una campaña, ir a predicar el evangelio, señalar el pecado, señalar el error. No va a ser agradable para las personas. No todos van a recibir eso con humildad. No todas esas personas ni siquiera van a recibirnos. Porque las personas no quieren saber de la luz. La luz, cuando has estado demasiado tiempo en las tinieblas, y lo sabes, se va la luz en nuestras casas, pasa una hora, y de pronto, hermanos, dejamos todos los bombillos encendidos o con el switch en on. Cuando la luz vuelve, automáticamente, hermanos, nos lastima. Bueno, esa sensación espiritualmente la tienen las personas cuando nosotros abrimos las Escrituras y hablamos acerca de los avaros, los afeminados, los homosexuales, los borrachos, los mentirosos, los que sigan herejías, no entrarán o no heredarán el reino de Dios. Cuando vamos a predicar y decimos, recuerde lo que enseña el apóstol, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el varón, eso no va a ser bien recibido. Cuando digamos que obispo solo puede ser aquel que esté casado y que tenga hijos y que cumplan requisitos, eso no va a ser bien recibido. Cuando se le diga a la persona que para ser fiel a Dios, quizá el negocio al que se dedica ya no lo va a poder continuar, eso no va a ser recibido bien. Cuando nuestra familia vea que ya no cuenta con nosotros para ir a los mismos lugares, a hacer las mismas cosas, a acompañarlos incluso a sus actividades religiosas, eso no va a ser recibido bien. De niño, de preadolescente, mi familia no tuvo nunca, en mi niñez no tuvo nunca problema, mi familia por parte de padre, con que yo fuera cristiano. No tuvieron nunca problema. El problema fue cuando me fui a vivir con ellos y había que asistir a la misa, había que asistir a la procesión, había que asistir a estas cosas y yo quería quedarme en casa. Y cuando me decían que no podía porque iban a cerrar todo, buscaban la manera de que yo fuera, hermanos, me trajo, a pesar de ser un preadolescente, una presión de parte de mi familia increíble. Es una realidad. Yo era un niño, pero mi propia familia, hermanos, dice, no tenemos problema con tu religión, siempre y cuando usted participe de lo que nosotros le pedimos que usted va a participar. He pasado esas etapas, no he vivido simplemente con mi familia cristiana asistiendo a la iglesia del Señor. También he vivido eso. Y fue, hermanos, duro para una edad en la que yo no estaba todavía ni en la madurez física ni espiritual suficiente. Mi familia ahora, esa misma familia ahora, comprenden muchas cosas y ahora ellos me dicen que están felices de que yo haya vuelto al ministerio. Mire, tomó 2 años resistir, tomó 2 años discutir, defender lo correcto y hoy día ellos han visto que ese camino me ha llevado por lo bueno y que
verdaderamente lo que he aprendido y he aplicado en Dios ha cambiado mi vida para bien. Hoy lo entienden. Quizás su esposo lo entienda más adelante. Quizás sus padres, sus hermanos lo entiendan más adelante. Pero hoy lo van a desafiar. Pero tome las decisiones correctas hoy. Cristo vio la cruz y vio todo lo que involucraba llegar allí. Pero dice Hebreos que miró más allá, miró detrás de la cruz, lo que venía después. Y por eso, hermanos, siempre les recalco, ser cristianos no es que se van a resolver todos nuestros problemas o que nuestros problemas ahora van a ser light. No hay garantía de eso, no le podemos prometer eso, hermano. No le podemos prometer incluso que si todos oramos, esa enfermedad va a abandonar su cuerpo. Si todos oramos, esos problemas económicos van a terminar y usted va a prosperar de una manera increíble. No le podemos garantizar eso. Lo que sí le podemos garantizar, porque lo vemos en la Escritura, es que si es fiel, todo esto que estemos pasando ahora va a valer mucho la pena. Si resistimos ahora, si nos negamos ahora y cargamos esa cruz con determinación, con decisión, sin importar los sacrificios, sin importar la distancia, sin importar el peso, cada uno llevará su propia cruz. Yo no le puedo cargar la suya, ni usted me puede cargar la mía, pero sí le puedo garantizar con la palabra de Dios que valdrá mucho la pena y que Cristo va a estar cada paso que usted tenga que recorrer, que yo tenga que recorrer ese camino. Eso es lo que hace la diferencia entre los de allá afuera y nosotros en la iglesia del Señor. Cuando el soldado deja la comodidad de estar con su familia, en su hogar, para sufrir penalidades en el campo de batalla, como le llamó el apóstol Pablo, lo hace por una causa que para él tiene grandeza, que tiene una vasta magnitud. Él dice que lo hace por la libertad, lo hace para proteger a su familia, lo hace por la honra de su nación, lo hace por la libertad de aquellos que sufren bajo un régimen dictatorial, autoritario, abusador. Bueno, así también debe ser en el pueblo de Dios. Nuestro caso es la más grande causa en la historia de la humanidad, porque la salvación de los hombres trasciende el valor de todo lo demás, del oro, la plata, los lujos, la gloria terrenal. Todo lo que nos puedan dar en este mundo no vale lo que vale el alma. ¿Recuerda la pregunta de Jesús? ¿Qué puede dar un hombre si obtuviere todo el mundo? ¿O qué valor tiene obtener todo el mundo si pierde su alma? Entonces, ¿vale la pena perder todo en el mundo si salvo el alma? Vale la pena. No, hermano, no lo vamos a ver necesaria y terrenalmente aquí, pero podemos aprenderlo y podemos creerlo y podemos confiar en Dios. Jesús, antes de irse, le dijo a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Creen en Dios? Crean también en mí. Yo voy a volver y los voy a llevar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Estamos aquí porque creemos esa palabra. Entonces, pasemos lo que pasemos por la causa del Señor, vamos a confiar en esa palabra. Mateo 16:26, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Él enfatizó el valor de llevar la cruz. Todas las almas tienen un valor incalculable. Estamos llevando nuestra cruz no solamente por nuestras propias almas, sino porque también de esa manera podemos alcanzar a miles, a millones, para que ellos también puedan tener la oportunidad de ser salvos. La Biblia nos dice en 1 Timoteo 4:16 lo siguiente. Por favor, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto
salvarás a ti mismo y a los que creyeren. Pablo deja a Timoteo allí en Éfeso y una de las misiones que Timoteo tiene allí es corregir a personas que con sus enseñanzas estaban haciendo daño a la causa de Cristo. Pero ¿cree usted que al enfrentar Timoteo a estas personas no iba a recibir oposición tanto de ellos como de las personas que ya hubieran persuadido allí en la congregación? ¿Piensa usted, hermanos, que es fácil estar en una congregación donde no todos enseñamos la verdad y se van a formar las discusiones, la controversia e incluso se puede dar el que se divida la iglesia, unos apoyando una posición y otros defendiendo la verdad? No es fácil. Timoteo podía estar en un lugar donde iba a vivir experiencias muy desafiantes como evangelista. Pablo le dice en varias ocasiones: nadie tenga en poco tu juventud. Tienes que ser como un soldado y sufrir penalidades. Y le exhorta una y otra vez: guárdate en pureza, guárdate en palabra, guárdate en fe, consérvate puro, no participes de pecados ajenos, ten cuidado de ti mismo, ten cuidado de la doctrina. Lo que él iba a enfrentar no iba a ser nada fácil. Es a este mismo Timoteo al que le dice: hay que pelear la buena batalla de la fe. Esto no es un juego, hermanos. No es un juego, no es algo tranquilo, no es algo sin incomodidad, sin sufrimiento. Es desafío constante, es decisiones determinantes, pero vale la pena, porque haciendo lo correcto salvaremos a Dios, nos salvaremos a nosotros mismos y también se salvarán aquellos que nos oyeren. Así que, hermanos, cuando sufrimos persecución es debido a la más grande causa conocida por la humanidad. Por lo tanto, nosotros deberíamos contar como un privilegio el hecho de tener que recibir estos desafíos y enfrentarlos valientemente, porque es un gozo llevar la cruz. Es un gozo. Espiritualmente lo es. Por extraño e improbable que parezca, hay un lado brillante y hermoso de la cruz que se nos pide llevar. Ya desenfóquese de la cruz, que el Señor ya murió en ella, sufrió en ella, dio su vida allí por nosotros. Enfóquese en nuestra cruz, en el hoy. Esa cruz tiene un lado hermoso y tiene un lado brillante. La Biblia nos enseña que todos los que llevamos la cruz debemos mantener la mirada en el Maestro que llevó la cruz, porque Él también revela el lado opuesto al sufrimiento. La Biblia dice en Hebreos capítulo 12, versículo 2, ¿qué cosas? Hebreos capítulo 12, versículo 2, por favor. Por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En pasajes que ya hemos mencionado, vimos que Jesús no quería humanamente sufrir, y es natural, una muerte tan cruel como la muerte de cruz a manos de impíos. Pero esta escritura dice que Él soportó la agonía, menospreciando la vergüenza, a pesar de que la muerte que experimentó era de las más despiadadas. Pero Él menospreció, dice, esa vergüenza, esa desgracia, esa tragedia. Eso a Él le dio el menor valor posible. No se echó, hermanos, a llorar desconsoladamente y diciendo: pues, qué desgraciada es mi vida, a mí me ha pasado lo peor, estoy arruinado, ¿cómo voy a morir así después de haber servido a mi Padre fielmente? ¿Cómo me paga así? No se echó a llorar, hermano, no se derrumbó nuestro Señor. Al contrario, dice la Escritura que más bien todo lo que involucraba la crucifixión Él lo hizo en poco, no importa, eso no es nada, en otras palabras. Eso que yo tenga que vivir ahí no es nada. Pero no es nada ¿en qué? En comparación con lo que se va a obtener si yo soporto debido a las almas.
Y así pudo Jesús estar hasta el último segundo de su vida terrenal en esa cruz. Lo desafiaron. Si eres el Hijo de Dios, ¿qué le dijeron cuando estaba crucificado? Si eres el Hijo de Dios. Ajá, esa es una. Y la otra, si eres hijo de Dios, bájate de allí. Si tú haces milagros por el poder de Dios, si tú dices, el Hijo de Dios, bueno, bájate de allí y creeremos en ti. Vuelva a leer ese texto. Desciende ahora mismo de la cruz y creeremos en ti. Pero no iba a bajar, porque bajar de allí hubiera representado la condenación de todos nosotros. Así que no detuvo su sufrimiento. No se bajó de la cruz para no sufrir la muerte. Sufrió la muerte y muerte de cruz por nosotros. ¿Qué estamos nosotros dispuestos a hacer por Él? Que el Señor nos siga bendiciendo.